Bueno, vamos al punto número 6. En este caso tenemos lo siguiente. De acuerdo con el proceso antes descrito, es correcto afirmar que durante el proceso C1, si miramos el proceso C1, corresponde a esta primera flecha de aquí, es decir, de un recipiente que tiene un líquido, ¿verdad?, a 20 grados Celsius y que llega a otro recipiente con el líquido a 80 grados Celsius. Como miramos, pues la cantidad de líquido ha disminuido, ¿verdad? La temperatura ha aumentado. Ahora, ¿qué nos dicen entonces de respuestas? ¿Qué es correcto afirmar? A. La masa del líquido disminuye, pero su densidad permanece constante. Si vamos a ver la cantidad de líquido ha cambiado, ¿verdad? Y hay menor líquido. Si hay menos cantidad de líquido, pues lógicamente, al ser una propiedad extensiva la masa, pues va a haber menos masa, ¿verdad? La masa del líquido disminuye. En este caso estaría bien. Su densidad permanece constante. Sabemos que la densidad es una propiedad intensiva. ¿Qué es intensivo? Para quien no recuerde, intensivo es que no depende de la cantidad de masa que yo tengo. Si yo mido la densidad en 1 kilo de agua y mido la densidad en 1000 kilos de agua, debería darme lo mismo. Pero bueno, en este caso hay algo importante. La mayoría de estudiantes falla al colocar la A. ¿Y por qué falla? Porque bueno, es verdad, la densidad es una propiedad intensiva. ¿Listo? Pero eso solo ocurre cuando las temperaturas son iguales. En este caso tengo 20 grados Celsius y 80. Si la temperatura fuese la misma, no importaría qué cantidad de masa yo tengo, porque la densidad debería darme lo mismo, pero la temperatura en este caso es diferente. Y por lo tanto la densidad no permanece constante. Así que la primera parte de la está bien, pero la segunda se descarta por lo que acabamos de ver. La B. La densidad del líquido aumenta, no lo sabemos, ¿verdad? Hasta ahora no lo he explicado. Y dice además, pero su masa permanece constante. Pues la masa no permanece constante porque hay menos cantidad de líquido y por lo tanto la masa disminuye. Así que descartada la B. C. La masa del líquido disminuye, ¿verdad? Pero su volumen permanece constante. Pues si hay menos masa, nosotros sabemos también que el volumen es una propiedad extensiva. Extensivo es lo contrario a lo intensivo, significa que sí depende de la cantidad de materia que yo tenga. Si yo cambio la cantidad que yo tengo, como nos damos cuenta aquí, hay menos líquido, pues el volumen también disminuye. Hay menos volumen de líquido, ¿verdad? El volumen es menor, dicho de otra manera. Así que la C descartada. Por descarte me quedó la D. ¿Listo? Entonces miremos qué dice la D. La masa del líquido disminuye, ¿verdad? Y también disminuye su densidad. ¿Por qué disminuye su densidad? Vamos a analizar algo importante. La densidad disminuye por lo siguiente. Bueno, si recuerdan, en estado gaseoso, ¿verdad? Las moléculas están más separadas. Bueno, en realidad, cada vez que se aumenta la energía, cuando se va, por ejemplo, cambiando de estado, las moléculas empiezan a separarse, porque aquí puse solo el del gas, como para que miremos las moléculas separadas, pero en realidad, cuando yo tengo un líquido y le aumento la temperatura, las moléculas ganan energía. Y si ganan energía, empezarán a separarse, ¿no? Para empezar a cambiar de estado. Por eso, pues, aquí hay menos líquido, ¿no? Se supone que parte pues cambió de estado y se volvió gas, ¿no? Pero ¿qué es lo importante en el mismo líquido? En el mismo líquido hay moléculas que tienen mayor energía cinética y al tener mayor energía cinética se mueven más. Así que la distancia entre moléculas o entre partículas, lo que tenga allí, es entre partículas va a ser mayor. Y si la distancia entre partículas es mayor, por ejemplo entre esta y esta, ¿sí? ¿Listo? O bien el hecho de que aquí diga gas, vamos a suponer que es líquido, no importa. Pues si la distancia entre partículas es mayor, pues el volumen significaría que es mayor. Y si el volumen es mayor porque la distancia entre partículas es mayor debido a que la temperatura es mayor, ojo, esa temperatura más alta me indica que hay, indirectamente me dice que hay mayor energía, en este caso energía cinética, y por lo tanto las moléculas están más separadas. Y si están más separadas, la distancia entre partículas es más grande, pues el volumen es más grande. Y si analizamos esta fórmula, que es la fórmula de densidad, masa sobre volumen, pues volumen y densidad son inversamente proporcionales. Por lo tanto, si el volumen está aumentando debido a la distancia entre partículas, pues la densidad debería disminuir. Eso es una manera muy fácil de verlo en la hora de su IFEX, para no pues, complicarse con conceptos aún más complicados. Entonces, con eso tendríamos que sí. La respuesta, evidentemente, es la D.